Espíritu Santo, muéstrame el plan de Dios en mi vida y enséñame a rendirme con fe. Hay momentos en los que todo parece desmoronarse. Te sientes perdido, desconectado, como si estuvieras dando vueltas sin rumbo. Has orado, has buscado respuestas, has hecho todo lo que te dijeron que debías hacer, pero el panorama sigue igual. El silencio te rodea, el vacío parece habitarte y la incertidumbre te consume. Te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo ver lo que Dios tiene para mí? Tu mente te dice que sigues el camino correcto, pero tu alma clama por algo más. Algo que no puedes tocar ni entender, pero que sabes que está allí. Te preguntas si alguna vez llegarás a comprender el propósito de tu vida, si alguna vez tendrás claridad sobre el destino que Dios tiene para ti. Estás esperando algo, pero no sabes qué es. Hay un eco profundo dentro de ti que aún no ha sido respondido. Este video no es solo una reflexión, es un encuentro divino. El Espíritu Santo te invita a dejar de luchar con la incertidumbre y comenzar a rendirte con fe. Te invita a soltar el control y permitir que Él te muestre el plan que tiene para ti. Un plan que no siempre es claro de inmediato, pero que se revela en cada paso de fe que das. Es un llamado a confiar, a esperar con paciencia y a aprender que la rendición no es perder, sino ganar la dirección de Dios. No necesitas entender todo de inmediato. Dios no siempre responde con claridad instantánea, pero Él está guiando cada paso, y esa guía empieza cuando tu alma se rinde con fe. El Espíritu Santo no te pide que entiendas todo de una vez, pero sí que confíes en Él, en su poder y en su voluntad para tu vida. Si estás cansado de buscar respuestas con tus propias fuerzas, si estás listo para dejar que Dios tome el control, este es el momento. El Espíritu Santo está listo para mostrarte que en tu rendición, en tu confianza, está la clave para vivir el plan que Dios tiene preparado para ti. Cuando no entiendes nada, pero tu alma sigue esperando algo. Has llegado a un punto en el que todo lo que sabías parece tambalearse. Lo que antes te sostenía ya no tiene el mismo peso. Las certezas que defendías ahora se ven lejanas, y por dentro te sientes como si estuvieras flotando en un espacio donde nada se sostiene. Haces lo que tienes que hacer, cumples, avanzas, pero en lo profundo no sabes hacia dónde vas. Es como si estuvieras en un cuarto con las luces apagadas, caminando con las manos extendidas, esperando no tropezar, pero sin ver la puerta de salida. Y sin embargo, algo dentro de ti sigue encendido. No es fuerza, no es claridad. Es un susurro, una esperanza tímida, una sensación casi imperceptible de que aún hay algo más, aunque no sepas qué es. Ese algo te hace seguir levantándote cada mañana, te empuja a seguir buscando, a pesar de la confusión, a pesar del cansancio, a pesar del silencio. Lo que sientes no es un vacío cualquiera, es el eco de un llamado que todavía no entiendes. Es el Espíritu Santo provocando tu alma para que no se conforme con lo aparente, para que no vivas dormido, sobreviviendo a base de rutinas vacías. Él está trabajando en ese lugar profundo donde nadie ve. No está buscando que entiendas el plan completo. Está esperando que reconozcas que no puedes seguir sin dirección. Y eso es lo que estás sintiendo ahora. No es debilidad, es sensibilidad. No es duda, es hambre. Cuando el alma ya no se satisface con lo superficial, es señal de que Dios está por revelar algo mucho más profundo. Pero para que eso pase, primero, tienes que rendirte. No rendirte a la confusión, sino rendirte con fe. Reconocer que no sabes qué está haciendo Dios, pero estás dispuesto a dejar de pelear por entenderlo todo. Porque entender no siempre es lo que necesitas. Lo que realmente necesitas es presencia. Y esa presencia no se encuentra por lógica,
se recibe por rendición. Cuando admites que no sabes, que no puedes, que no ves, entonces el Espíritu Santo encuentra espacio para hablar sin competir con tus propios razonamientos. Él no te está pidiendo que armes un rompecabezas, solo quiere que le entregues las piezas. No necesita que tengas un mapa, solo quiere que reconozcas que el camino está en sus manos. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar. Tal vez no afuera, pero sí adentro. No es que todo se aclare de inmediato, es que ya no estás solo en medio de la confusión. A veces, lo que parece desorden es solo el terreno removido para una siembra nueva. Y lo que hoy te incomoda puede ser la señal de que el Espíritu está por mostrarte algo que antes no podías ver. No lo fuerces, no corras, solo quédate en ese lugar donde tu alma sigue esperando algo, porque ese algo es el comienzo de un todo nuevo, y aunque no lo entiendas, ya estás más cerca de lo que piensas. Dios no espera que entiendas cada paso, espera que camines con Él. Y ese caminar comienza cuando dices, con sinceridad, no entiendo nada, pero sigo esperando en ti. El error de querer entender a Dios con lógica humana. Has intentado ordenar a Dios como si fuera un plan que se pudiera trazar con reglas claras. Quisiste fechas, explicaciones, garantías. Buscaste causas y efectos, pasos visibles, resultados previsibles. Y cuanto más lo intentaste, más frustración apareció. Porque la lógica humana quiere control y el plan de Dios se revela en confianza. La mente exige pruebas, el espíritu pide rendición. Ahí nace el conflicto que hoy te cansa. Cuando intentas entender a Dios con la lógica, conviertes la fe en un examen. Te preguntas si hiciste lo suficiente, si oraste bien, si te equivocaste en alguna decisión. Empiezas a medir el amor de Dios por lo que sucede alrededor. Si hay puertas cerradas, dudas. Si hay silencio, te inquietas. Si no hay señales claras, te paralizas. Pero Dios no se deja reducir a un esquema. Él no se explica como una fórmula. Él se revela como una presencia. El error no está en pensar, está en creer que pensar es suficiente. La lógica quiere respuestas inmediatas. Dios trabaja en procesos. La lógica quiere ver el final. Dios te invita a caminar el presente. La lógica pregunta por qué. El espíritu pregunta si confías. Y cuando insistes en entender antes de obedecer, terminas agotado, cargando un peso que no te corresponde. Dios no te pide que desconectes la mente, te pide que no la pongas en el trono, porque cuando la razón gobierna, el corazón se defiende. Y cuando el corazón se defiende, la revelación se detiene. El Espíritu Santo no compite con tus argumentos. Él espera que hagas espacio. No viene a ganar debates, viene a transformar el interior. Hay verdades que no se captan con análisis, sino con entrega. Hay direcciones que no se comprenden antes de dar el paso. Por eso Jesús no explicó todo a quienes lo seguían. Los invitó a caminar con Él. La claridad vino después, en el camino. Así obra Dios contigo. Primero la confianza, luego la comprensión. Primero la obediencia, luego la explicación. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, algo se libera dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, la comparación se apaga, el miedo a equivocarte se debilita. Empiezas a escuchar de otra manera, ya no buscas señales para controlar el futuro, buscas presencia para vivir el hoy. Y en ese cambio, el Espíritu Santo encuentra el espacio para guiarte con suavidad y firmeza. Dios no te está ocultando su plan, te está formando para recibirlo. Si hoy no entiendes, no es castigo, es preparación. Hay cosas que solo se revelan a quienes confían sin ver. Hay caminos que solo se abren cuando dejas de exigir explicaciones. Y hay una paz que llega cuando aceptas que Dios sabe lo que tú no sabes. Deja de forzar respuestas.
Deja de medir a Dios con parámetros humanos. Permite que el Espíritu te enseñe a confiar más que a comprender. Porque cuando la lógica se rinde, la fe respira. Y cuando la fe respira, el plan de Dios comienza a mostrarse, no como un mapa completo, sino como un paso seguro a la vez. Y si la espera no es castigo, sino preparación, esperar agota. Esperar sin respuestas rompe. Esperar sin fechas ni certezas desgasta el alma como si la fe estuviera colgando de un hilo invisible. Y llega un punto en que el silencio de Dios parece injusto. Has hecho todo lo correcto. Has buscado, has rendido oraciones, has confiado y aún así nada. Y comienzas a preguntarte si estás siendo ignorado, si Dios se ha olvidado de ti, si te dejó en pausa mientras atiende a otros. Pero, ¿y si lo que tú llamas demora es en realidad una obra invisible más grande de lo que puedes ver? ¿Y si ese tiempo que parece estático es un escenario secreto donde el cielo está preparando algo profundo, no fuera de ti, sino dentro? Dios no retrasa lo que promete. Él forma el corazón que lo recibirá, porque lo que viene no solo se trata del destino, se trata de quién serás tú cuando lo alcances. Y si te entregara antes lo que le estás pidiendo, tal vez no tendrías la madurez para sostenerlo. Porque los planes de Dios no son regalos emocionales, son asignaciones eternas, y la espera no es una celda, es una sala de preparación. En la espera se purifica la intención, se cae el orgullo, se revela el apego al control, se desarma la dependencia de lo inmediato. En la espera, la fe es despojada de todo lo superficial y se queda desnuda, real, sin adornos, sin excusas. Ahí es donde el Espíritu Santo hace el trabajo más profundo, no en lo que viene, sino en lo que queda en ti mientras todo parece quieto. Y es ahí donde muchos se rinden por frustración sin saber que estaban a días de ver la manifestación. Se marchan porque no escucharon nada, sin notar que el cielo estaba construyendo silenciosamente los fundamentos de una obra duradera. Dios no te ha olvidado. Solo está más enfocado en tu formación que en tu impaciencia. Él no está lento, está siendo exacto, preciso, eterno. Cuando entiendes esto, la espera deja de ser una carga y se vuelve una preparación santa. Ya no preguntas cuánto falta, preguntas qué necesitas aprender aquí. Ya no exiges señales, pides discernimiento. Ya no presionas a Dios con tus tiempos, te entregas a los suyos sabiendo que su calendario no se rige por tus emociones, sino por su propósito eterno. La rendición real comienza cuando decides dejar de ver la espera como castigo y comienzas a vivirla como proceso, no para conseguir lo que quieres, sino para estar listo para lo que Dios soñó para ti antes de que nacieras. Porque lo que está retrasado para tus ojos está perfectamente alineado en el reloj del cielo. Y si hoy sientes que todo está detenido, no es que el plan se canceló, es que estás en medio de la preparación más sagrada que podrías vivir. Porque cuando llegue el tiempo, no vas a recibir una promesa cualquiera. Vas a caminar en una misión con el corazón listo, la fe sólida y el carácter templado por el fuego de la espera, las señales que Dios te ha dado y tú no has querido ver. A veces no es que Dios no hable, es que no nos gusta lo que dice. Esperas una dirección clara, un camino iluminado, una voz audible que disipe todas tus dudas. Pero el cielo no siempre responde como esperas. A menudo, Dios responde con señales silenciosas, con movimientos que no encajan en tu lógica, con cambios que al principio duelen, pero que están cargados de propósito. Y tú, buscando respuestas grandiosas, ignoras los susurros sagrados que ya están allí. Has pedido claridad, pero también has querido que la respuesta coincida con tu deseo.
Has orado por dirección, pero te has resistido a soltar el rumbo que tú mismo diseñaste. Has dicho que confías, pero en el fondo solo quieres que Dios confirme lo que tú decidiste de antemano. Y mientras tanto, el Espíritu Santo ha estado mostrándote cosas pequeñas, decisiones concretas, señales diarias que pasas por alto. No es falta de respuesta, es exceso de expectativa humana. Quieres que todo tenga sentido, que las puertas se abran sin esfuerzo, que las oportunidades lleguen con garantías. Pero Dios no guía con espectáculo, Él guía con precisión. Y muchas veces la forma en que responde desmantela tu orgullo, no confirma tu plan. Tal vez has ignorado conversaciones que fueron más que coincidencias. Palabras sencillas que tocaron tu interior, pero que decidiste descartar por no venir de la persona que esperabas. Tal vez subestimaste una puerta cerrada que en realidad era un acto de protección divina, o un cambio forzoso que parecía una pérdida, pero en realidad era un redireccionamiento. Hay veces que Dios habla más fuerte en lo que quita que en lo que da. El Espíritu Santo no necesita gritar cuando tú decides escuchar desde lo profundo. Él susurra en la quietud, en la repetición de una idea, en la incomodidad persistente, en los detalles que parecen casuales, pero que se repiten con una intención invisible. Él está allí, hablándote con paciencia, esperando que dejes de exigir una voz y empieces a reconocer su presencia. La rendición comienza cuando aceptas ver lo que no querías mirar, cuando permites que Dios sea Dios, aunque eso implique renunciar a tus ideas, tus deseos, tus planes personales. Y ese momento de apertura, aunque incómodo, es el inicio de la verdadera dirección espiritual, porque ver las señales es fácil. Lo difícil es obedecerlas cuando no encajan con lo que tú querías hacer. Pero si decides abrir los ojos sin miedo, verás que Dios ya ha estado hablando, que ya hay caminos preparados, que ya hay respuestas en marcha. Solo necesitabas soltar el filtro de tus expectativas y mirar con ojos rendidos, porque el que se rinde ve lo que el orgulloso nunca reconocerá, que Dios nunca dejó de guiar, solo que tú no querías ir por donde Él te estaba llamando. Y ahora que lo sabes, tienes una elección: seguir pidiendo confirmaciones infinitas o caminar por la fe que ya fue activada dentro de ti. Porque las señales ya están. El Espíritu ya habló. El próximo paso no es entender más, es obedecer lo que ya viste. El miedo de soltar el control cuando no sabes lo que viene. No hay temor más profundo que el de entregarse sin saber qué pasará después. No es fácil soltar cuando por dentro todo grita por certezas. Has sostenido planes, relaciones, hábitos, estructuras que ya no tienen vida, pero te resultan conocidas. Has vivido aferrado a rutinas que te dan la ilusión de seguridad, aunque por dentro sepas que Dios te está pidiendo que sueltes. Y ese es el punto exacto donde se rompe la lógica humana y comienza la verdadera fe. Tienes miedo, y es legítimo. Miedo de perder lo poco que has construido. Miedo de dejar algo y que no venga nada mejor. Miedo de renunciar a lo conocido sin garantías de lo que viene. Pero el control que estás intentando mantener no es seguridad, es una cárcel disfrazada de estabilidad. Porque mientras más intentas controlar todo, menos espacio tiene el Espíritu Santo para moverse con libertad dentro de ti. Hay momentos en los que Dios no te da más información no porque no te ame, sino porque está esperando que sueltes antes de mostrar lo que sigue. Él no alimenta el control, Él honra la confianza. Y mientras tú pides certezas para entregarte, Él te pide entrega para darte certezas. No es un juego, es una relación, una donde la dependencia no es debilidad, sino la base del propósito.
Soltar no es rendirse al vacío, es entregarse a las manos que te crearon. Es confiar en que, aunque no veas la siguiente escena, el autor de la historia ya la escribió con perfección. Y aunque no entiendas por qué te está sacando de donde estás, Él sabe muy bien hacia dónde te está llevando. Lo que parece incierto para ti es claro para el cielo. Y esa es la diferencia entre vivir limitado por el miedo o caminar impulsado por la fe. Cuando te aferras al control, cargas con un peso que nunca te correspondía. Cargas con la ansiedad de prever el futuro, con el agotamiento de evitar el error, con la angustia de sostenerlo todo tú solo. Pero cuando sueltas, Dios toma el lugar que le pertenece. Él no viene a empujar, viene a ocupar lo que tú decides liberar. Porque el trono de tu vida no se queda vacío. O lo ocupas tú o lo llena Él. Y cuando lo llena Él, todo cambia. No necesitas ver el mapa entero, solo necesitas tener la certeza de que quien te guía nunca ha fallado. No estás cayendo al abismo, estás siendo llevado de la mano. Y si te atreves a soltar el control, vas a descubrir que lo que parecía el fin de tu estabilidad era, en realidad, el comienzo de una nueva dirección. Es normal que te tiemble el corazón, es normal que dudes, pero aún con miedo, da el paso. Suelta lo que estás apretando con desesperación, lo que te daba control, pero no paz. Lo que parecía seguro, pero te secaba por dentro. Porque cuando sueltas, Dios construye. Cuando sueltas, el Espíritu Santo respira en ti. Y cuando sueltas, aunque no sepas lo que viene, descubres que la fe no elimina el miedo, pero lo vence con confianza. El control te hace sobrevivir. La rendición te hace vivir. Hoy puedes seguir aferrado o empezar a caminar. El Espíritu ya está llamando. Solo espera que tú le entregues la llave. El Espíritu Santo no te lleva donde entiendes, sino donde creces. Tú quieres certeza. El Espíritu Santo quiere crecimiento. Tú buscas claridad. Él busca madurez. Tú pides un camino previsible. Él te ofrece un proceso que te transforme. Y es ahí donde muchos se confunden, porque has asumido que si Dios te guía, todo debe tener sentido. Pero la verdad es que muchas veces, cuando el Espíritu Santo te lleva a lugares que tu mente no puede comprender, pero que tu alma necesita experimentar. Dios no tiene el deber de explicarte cada paso. Él no es tu asistente, es tu Padre. Y un padre no siempre da explicaciones, da dirección. Él sabe que hay aprendizajes que solo llegan cuando no entiendes nada, pero decides confiar. Hay fortalezas que solo nacen en lugares que no escogiste, y hay dimensiones de tu propósito que solo se activan cuando caminas por donde nunca pensaste ir. ¿Te diste cuenta que muchas veces Él te saca del terreno cómodo? Te empuja fuera de lo que sabes manejar, porque allí, fuera de tus habilidades, nace la dependencia real. Es allí donde dejas de confiar en tu lógica y aprendes a vivir por voz, por impulso, por sensibilidad espiritual. No es locura, es madurez, no es irresponsabilidad, es rendición. El crecimiento espiritual no ocurre en la zona de comprensión. Ocurre cuando obedeces sin garantías, cuando das pasos sin mapa, cuando avanzas solo porque sabes que Él habló, aunque todo lo demás se sienta oscuro. Y ahí, en esa oscuridad aparente, la luz del Espíritu se vuelve más real que nunca. Porque no es luz para ver lo que viene, es luz para confiar en quien te guía. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos aceptan ser guiados a donde no entienden. Quieren propósito, pero sin proceso. Quieren revelación, pero sin renuncia. Y la verdad es que el propósito no es cómodo, es formativo. No siempre se siente bien, pero siempre produce algo eterno. Y cuando decides crecer, en lugar de entender, te alineas al ritmo del cielo. El Espíritu Santo no te va a llevar a donde todo esté claro.
te va a llevar a donde tu carácter sea pulido, a donde tu ego muera, a donde tu fe se vuelva firme, no porque veas más, sino porque resistes más. Y en ese lugar, en medio del desconcierto, encontrarás una versión de ti que jamás podrías haber desarrollado si te quedabas donde te sentías seguro. Dios no está comprometido con tu comodidad. Está comprometido con tu destino. No quiere que seas el más informado, quiere que seas el más obediente. Y si hoy no entiendes por qué estás donde estás, es probable que estés justo en el taller de formación más profundo de tu vida. No salgas corriendo, no pidas explicaciones, pide discernimiento, pide dirección, pide paz para seguir, porque si lo que estás viviendo no tiene sentido, pero te está haciendo crecer, entonces estás exactamente donde debes estar. Cuando Dios te calla, es porque quiere hablarle a tu interior. Hay momentos en los que oras y no recibes respuesta. Buscas una palabra, una señal, una confirmación, y solo encuentras silencio. Ese silencio te duele, te inquieta, te hace pensar que hiciste algo mal o que quizás Dios ya no te escucha. Pero lo que tú llamas silencio muchas veces no es rechazo, es una estrategia del cielo, porque hay verdades que no se gritan desde fuera, se susurran por dentro. Y para que puedas escucharlas, primero, Dios tiene que callarte el ruido. No es que Él no quiera hablar, es que tú has estado rodeado de tantas voces, de tanta actividad, de tanto análisis y expectativas, que ya no queda espacio para que su voz encuentre eco. Y cuando todo eso se apaga, cuando las puertas no se abren, cuando los planes se detienen y las oraciones parecen chocar contra el cielo cerrado, ahí es cuando Dios comienza a hablar en un idioma que no se oye con los oídos, sino con el alma. El silencio no es castigo, es cirugía, es la sala donde el Espíritu Santo apaga lo externo para operar lo interno, donde el Padre te separa del ruido para que empieces a mirar hacia adentro, y cuando miras, te encuentras con partes de ti que no sabías que necesitaban ser restauradas. Inseguridades ocultas, motivaciones contaminadas, miedos escondidos bajo palabras bonitas, heridas cubiertas con actividad espiritual. En el silencio ya no puedes seguir fingiendo, no puedes seguir predicándote frases que no crees, no puedes seguir aparentando fuerza cuando por dentro estás quebrado. Y es ahí, justo ahí, donde el Espíritu se mueve con mayor profundidad, porque ahora tiene tu atención, porque ahora no estás distraído con resultados, estás enfrentando tu verdad. Dios te calla porque está formando algo que no nacería con palabras. Está sembrando convicción donde solo había emoción. Está madurando tu fe. Está profundizando tu raíz. Te está entrenando para vivir no de lo que escuchas fuera, sino de lo que reconoces dentro. Ya no es voz audible, es fuego que no se apaga, es certeza que no se mueve con el viento, es confianza que ya no depende de resultados. Y ese tipo de formación no se obtiene con más información, se obtiene con intimidad, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia el propósito. Lo que estás viviendo no es ausencia, es preparación, no es abandono, es construcción espiritual. Porque cuando todo esté listo, cuando Él haya terminado de moldearte en el secreto, volverás a escuchar su voz. Y no será como antes. No será para complacerte, será para enviarte, para empujarte con firmeza hacia lo que fuiste llamado a vivir. Así que no huyas del silencio, no lo llenes de actividades, no corras buscando ruido espiritual para anestesiar tu incomodidad. Quédate, escucha el susurro detrás del silencio, porque en ese lugar donde todo se apagó, Dios está hablándole a lo más profundo de tu interior. La falsa idea de que rendirse es perder.
Desde pequeños nos enseñaron que rendirse es fracasar, que quien se rinde pierde, que dejar de luchar es señal de debilidad. Así creciste creyendo que cuanto más resistas, más fuerte eres, que si aguantas todo, si lo enfrentas todo, si lo sostienes tú solo, entonces vales más. Pero en el reino de Dios, esa lógica se rompe, porque allí la verdadera victoria no es para el que controla todo, sino para el que se rinde completamente. Has estado luchando con tu propia fuerza. Has intentado sostener el plan, entender el proceso, controlar el resultado, y cada día te sientes más agotado, porque llevar el peso de tu propósito solo, intentando descifrar lo que Dios aún no te mostró, desgasta el alma. Y en ese desgaste, el enemigo te susurra que no puedes parar, que si te rindes, pierdes. Pero lo que no te dice es que esa fuerza que llevas no es fe, es miedo. Miedo a soltar, miedo a confiar, miedo a dejar que sea Dios quien dirija. Porque rendirse para muchos significa quedarse sin armas, significa estar expuestos sin saber lo que viene. Y sí, rendirse expone, pero no ante el mundo, sino ante el Espíritu Santo. No para ser vencido, sino para ser redimido. Rendirse con fe no es renunciar al propósito, es reconocer que tú no puedes cumplirlo por ti mismo, que necesitas guía, que necesitas descanso, que necesitas dirección divina. Es admitir que no sabes por dónde avanzar y que si sigues decidiendo solo, acabarás en caminos que te desvían de lo eterno. Y esa rendición, aunque no tenga aplausos, es el acto más valiente de un alma madura. Cuando te rindes con fe, no estás diciendo me doy por vencido, estás diciendo me entrego a tu voluntad, Dios, aunque no la entienda. Estás soltando el volante y confiando en que hay un plan mayor, uno que tú no puedes construir con tu lógica, pero que fue diseñado desde antes que nacieras. Jesús no perdió cuando se rindió en Getsemaní. No fue derrotado cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue en ese momento que la historia del cielo invadió la tierra. Fue esa rendición la que cambió el destino del mundo. Y así también, tu historia no será redimida cuando lo tengas todo bajo control, sino cuando decidas entregar todo, aunque no entiendas nada. Rendirse no es dejar de avanzar, es avanzar con paz. Es caminar sin ansiedad, es respirar sin el peso de tener que resolver todo, es confiar en que Dios hará lo que tú no puedes hacer, que abrirá la puerta correcta, cerrará la que no edifica, sanará lo que tú no puedes cambiar y te llevará a donde nunca podrías llegar por tus propios medios. El enemigo quiere que sigas creyendo que rendirse es perder. Pero el cielo aplaude a los que se entregan con todo el corazón, aún temblando, aún sin entender, porque el rendido ya no pelea para imponerse, sino que se alinea al propósito eterno. Hoy puedes seguir aparentando fuerza, o puedes decidir ser libre, libre del peso de tener todas las respuestas, libre del temor a fallar, libre de la necesidad de probar algo a alguien, porque en el momento en que te rindes con fe, Dios toma el control con poder. Y eso, lejos de ser una derrota, es el comienzo de tu verdadera victoria. Y si lo que parece un desvío es la ruta perfecta. Te has preguntado una y otra vez si te equivocaste, si fue una mala decisión, si tomaste el camino que no debías, si ese giro inesperado en tu vida fue el resultado de tu error o de tu falta de discernimiento. Miras hacia atrás y todo parece fuera de lugar, como si nada hubiera salido según el plan, como si lo que imaginaste jamás coincidiera con lo que hoy estás viviendo. Y ese sentimiento de fracaso silencioso comienza a pesar, porque en tu mente el desvío nunca fue parte del destino. Pero, ¿y si no te desviaste? ¿Y si eso que tú llamas error fue parte exacta del proceso?
Y si ese camino que no entiendes fue el diseño perfecto del cielo para formarte, para quebrarte de manera santa, para reconstruirte con más verdad, el Espíritu Santo no solo guía por los caminos rectos, también conduce por senderos que parecen equivocados, pero están llenos de propósito. Dios no está comprometido con tu comodidad, está comprometido con tu transformación. Y a veces lo que duele es lo que sana, lo que confunde es lo que revela, lo que interrumpe es lo que despierta. No todo lo que no entendiste fue una pérdida. A veces, esa relación que terminó, ese trabajo que perdiste, esa puerta que se cerró, fue la mano de Dios redireccionando tu historia. No para castigarte, sino para salvarte. No para retrasarte, sino para prepararte. No porque fracasaste, sino porque estabas listo para algo más grande de lo que imaginabas. Los desvíos aparentes tienen una forma silenciosa de redención. Te hacen mirar hacia adentro, te obligan a depender, te devuelven a la voz del Espíritu, te enseñan a caminar sin mapa, guiado solo por confianza. Y cuando todo en ti se rinde, comienzas a ver que nada fue casualidad, que incluso en lo torcido Dios escribió líneas rectas con tu historia. El problema no es que Dios no esté guiando, es que tú esperabas que el camino fuera limpio, ordenado, sin giros bruscos. Pero la formación no sucede en línea recta. Sucede en el desierto, en los caminos desconocidos, en los lugares donde solo la fe sostiene. Mira tu vida con otros ojos. Tal vez no estás perdido. Tal vez estás exactamente donde debías estar para encontrarte con lo que habías perdido. Intimidad, identidad, dirección. Dios no improvisa. Él no remienda historias. Él escribe desde la eternidad. Y si hoy estás en una estación que no comprendes, eso no significa que te alejaste. Significa que estás siendo reubicado para recibir algo que solo llega desde una posición rendida. Deja de llamar error a lo que Dios está usando como puente. Deja de etiquetar como fracaso lo que el cielo está usando como punto de quiebre para construir una fe inquebrantable. No hay desvíos en la agenda del Espíritu. Solo hay rutas sagradas que no siempre lucen como tú pensabas, pero que terminan llevándote al lugar exacto que fue preparado para ti desde antes de que nacieras. Y cuando llegues, mirarás atrás y entenderás por qué no podía ser de otra forma, porque lo que parecía un desvío era en realidad la ruta perfecta del cielo. La oración más poderosa. Haz lo que tú quieras conmigo. Hay oraciones que salen del deseo, otras que nacen del dolor y algunas que simplemente repites sin pensar. Pero hay una oración que no todos están listos para hacer, una que no siempre se grita, pero que cuando se dice con verdad, rompe cadenas invisibles, abre caminos sellados y activa el plan del cielo de una forma radical. Esa oración es simple, directa, valiente. Haz lo que tú quieras conmigo. No es una frase ligera. Es un acto de rendición completa, porque al pronunciarla estás soltando tu versión del futuro, tus expectativas, tus cálculos, tus condiciones. Estás diciéndole al Espíritu Santo que Él tiene acceso total, no solo a tus áreas espirituales, sino también a tus emociones, tus relaciones, tus decisiones, tus tiempos. Es como entregar la llave maestra de tu alma y decir, tú manda. Yo sigo. No todos pueden llegar ahí. Muchos quieren que Dios los bendiga, pero sin que les toque el calendario. Quieren ser usados, pero sin dejar sus planes. Quieren el fuego del cielo, pero sin pasar por el altar de la entrega. Y por eso se detienen justo antes del punto de transformación. Porque esta oración no se hace desde la mente, se hace desde el quebranto. Desde ese lugar donde ya no hay orgullo que sostener, ni miedo que defender. Solo queda un corazón dispuesto. Cuando dices,
Haz lo que tú quieras conmigo. Estás aceptando que su plan será mejor, aunque no se parezca al tuyo. Estás reconociendo que tus límites ya no alcanzan, que tu camino necesita una guía mayor. Estás abriendo espacio para que Dios no solo te acompañe, sino que tome el gobierno total de tu vida. Y eso, aunque asusta, libera. Porque el control cansa. El intento constante de sostener todo por ti mismo, de planear, prever, protegerte, agota. Pero esa frase, esa oración sincera, cambia el peso de tus hombros. Y ahí, en medio de la incertidumbre, llega la paz. No la paz que viene de tener respuestas, sino la que nace cuando por fin dejas de luchar contra el plan de Dios. Haz lo que tú quieras conmigo no significa pasividad, significa disposición. No es resignarse a cualquier cosa. Es decir, confío tanto en ti que, aunque no entienda, sé que tu voluntad me va a llevar al lugar correcto, en el tiempo exacto y con las personas adecuadas. Y cuando lo dices de verdad, el cielo responde, no siempre con fuegos artificiales, a veces con puertas que se cierran, con caminos que cambian, con amistades que se filtran, con rutas que duelen. Pero todo empieza a alinearse, no con tu comodidad, sino con tu destino. El Espíritu Santo está esperando esa oración, no porque Él necesite tu permiso, sino porque tú necesitas soltar para poder avanzar. Hasta que no lo digas, seguirás intentando negociar con Dios. Seguirás diciendo, Señor, úsame pero que no me duela, guíame pero que no me saque de mi zona segura. Y así no se activa el cielo. El cielo se activa cuando te quiebras y dices, haz lo que tú quieras conmigo, aunque me incomode, aunque me transforme, aunque me duela. Porque ese es el lenguaje del reino, y quien lo habla está listo para vivir el propósito sin filtros, sin retrasos, sin mitades. Estás a una oración de distancia de la libertad que has buscado por años, pero no es cualquier oración, es esa. Dila, y prepárate para ver cómo el cielo se abre en tu historia. El plan de Dios no se entiende al principio, se comprende al final. Has querido entender desde el primer día, desde que todo cambió, desde que algo se rompió por dentro, desde que las cosas dejaron de salir como esperabas, empezaste a buscar sentido. Te preguntaste por qué, preguntaste cómo, rogaste por una explicación que calmara tu alma. Pero lo que recibiste fue silencio, o peor aún, movimientos que parecían ir en dirección contraria a lo que tú orabas. Entonces dudaste de ti, de tu fe, incluso de si Dios seguía contigo. La verdad es que el plan de Dios rara vez se entiende en las primeras páginas, porque Él no revela la historia completa, solo el paso siguiente. Y muchas veces ese paso no se parece en nada a lo que imaginabas. No tiene sentido, no es lógico, no encaja con tu mapa mental. Pero cuando Dios guía, no lo hace para satisfacer tu necesidad de comprensión. Lo hace para formar tu capacidad de confiar. El plan de Dios no se explica, se vive, se descubre en el camino. Y muchas veces no se revela mientras caminas, sino cuando ya has cruzado. Miras atrás y entiendes. Recuerdas todo lo que dolió y dices, ahora veo por qué. No porque el dolor haya sido justo, sino porque en medio de él, el Espíritu Santo fue moldeando algo eterno en ti, algo que no se habría formado en ninguna otra circunstancia. Dios no juega con tus procesos, Él no improvisa con tu historia, pero tampoco se rige por tu necesidad de tener todo claro desde el inicio. Porque si entendieras todo al principio, no necesitarías fe, solo ejecutarías. Y la fe que no es probada no crece. La fe que no es desafiada se estanca. Por eso, muchas veces, Dios te deja caminar a oscuras, para que aprendas a seguir su voz sin depender de tus ojos.
Y mientras tú dudas de cada paso, Él ya tiene trazado el destino. Mientras tú lloras por la demora, Él está trabajando en la escena que sigue. Porque para Dios no estás retrasado, estás siendo preparado. Y eso no siempre se ve, no siempre se siente, pero es real. Quizás hoy no entiendes nada, no ves cómo lo que estás viviendo encaja con lo que Él te prometió, pero lo que tú llamas confusión, para el cielo es construcción. Y lo que hoy parece una contradicción, mañana será la evidencia de que Dios nunca te soltó, solo estaba haciendo más en ti que lo que tú estabas dispuesto a imaginar. El Espíritu Santo no solo te guía a cumplir el plan de Dios, también te sostiene cuando ese plan no tiene sentido. Él te recuerda que lo eterno no siempre es evidente al principio, que lo profundo no se explica de inmediato, que la obediencia te hace avanzar cuando la lógica te haría retroceder, y que los frutos verdaderos nacen en los campos donde sembraste sin entender. Un día vas a mirar atrás y vas a llorar, pero ya no por dolor, sino por gratitud, porque vas a darte cuenta de que cada silencio fue protección, cada cierre fue dirección, y cada caída fue rediseño. Y en ese día no vas a pedir más explicaciones. Vas a levantar las manos y decir, gracias Dios, porque nunca dejaste de escribir aunque yo no entendía la historia. Lo que hoy no entiendes, lo vas a agradecer mañana. Porque el plan de Dios no se entiende al principio, se comprende al final. Rendirme no me hizo más débil, me hizo habitable para Dios. Durante años pensaste que rendirte era perder, que si soltabas el control ibas a quedar expuesto, vulnerable, sin defensa. Te enseñaron a resistir, a empujar, a soportarlo todo con tus propias fuerzas. Y sí, resististe, pero también te rompiste, te vaciaste por dentro, intentando sostener una vida que el Espíritu Santo nunca te pidió cargar solo, hasta que un día, sin más recursos, sin más argumentos, te rendiste. No lo hiciste como quien se rinde a la derrota. Lo hiciste como quien se arrodilla en medio del campo de batalla y dice, ya no puedo más, pero aquí estoy. Y fue justo ahí, en ese suelo, en ese momento, cuando descubriste algo que nunca habías sentido. La presencia real, tangible, viva de Dios dentro de ti. Rendirse no fue el final, fue el principio. Fue la señal de que ya no vivías para demostrar nada, ni para entenderlo todo, ni para controlar el proceso. A partir de ese momento empezaste a vivir para ser un lugar habitable para el cielo. Un espacio limpio de orgullo, libre de máscaras, abierto a lo que Él quiera hacer, porque solo cuando el alma se vacía de sí misma, Dios la llena con lo eterno. Antes querías dirección, ahora buscas presencia, antes pedías poder. Hoy anhelas intimidad, porque entendiste que Dios no busca personas fuertes, busca personas disponibles, almas que ya no peleen por tener razón, sino que estén dispuestas a ser transformadas, guiadas, moldeadas sin resistencia. Y eso solo sucede cuando te rindes. No te volviste débil, te volviste profundo, te volviste verdadero, te hiciste ligero para avanzar, flexible para obedecer, sensible para escuchar, porque ya no estás viviendo desde el esfuerzo, estás viviendo desde la gracia, y lo que antes era una carga, ahora es una asignación, lo que antes era ansiedad, ahora es paz, lo que antes te rompía, ahora te construye. El Espíritu Santo no habita en corazones que imponen condiciones. Él habita en corazones rendidos, donde ya no hay resistencia, solo entrega. Y esa entrega no te anula, te define, te libera, te convierte en una tierra fértil donde el plan de Dios florece sin obstáculos, porque donde hay rendición hay espacio, y donde hay espacio, Dios habita. Hoy puedes mirar atrás y ver que lo que pensabas que era el punto final fue la puerta, que lo que parecía una derrota
Fue el acceso a una gloria más profunda, porque cuando por fin soltaste, Dios se quedó. No como un visitante, sino como el dueño de casa. Y ahora tu vida no solo está en sus manos, tu vida es su morada. Rendirte no te hizo más frágil, te hizo más fuerte, te hizo eterno, te hizo un lugar donde el cielo y la tierra se conectan.